En este momento están llegando una cantidad mínima, indispensable para que estas células vivan saludablemente, porque están en reposo, es lo mínimo que necesitan. Si estas células aumentan su actividad, ¿qué va a ocurrir? Van a producir inmediatamente ATP, ¿sí? Van a, además, empezar a producir dióxido de carbono. Van a empezar a producir o a liberar iones hidrógeno, iones potasio. Las mismas células empiezan a liberar por el metabolismo iones potasio. Producen ácido láctico, ¿sí? Son sustancias que son parte del metabolismo. El ATP se va a degradar además y va a producir una otra sustancia que se llama adenosina. ¿Ya? Fíjense, todas estas sustancias que he anotado ahí y que están aquí escritas, ¿qué es lo que hacen? Se dirigen a estos músculos lisos de las arteriolas, de las metaarteriolas, y van a producir la relajación de estos músculos, las arteriolas. Entonces, estas sustancias vienen a constituirse en sustancias vasodilatadoras. Entonces, ni bien aumenta el metabolismo de una célula, inmediatamente se producen estas sustancias que van hacia estos músculos que están en el mismo tejido y las dilatan. ¿Para qué? Para que llegue más cantidad de sangre, trayendo oxígeno y todo. Termina el metabolismo de estas células, entran en reposo, todas estas sustancias empiezan a desaparecer, porque ya no se están produciendo y ya no hay sustancias vasodilatadoras y el diámetro de la arteriola, que estaba grande, estaba dilatado, empieza a volver al diámetro inicial y llega menos flujo aquí. Fíjense, entonces esta teoría, la teoría vasodilatadora, dice entonces que cuando aumenta el metabolismo, las células en los tejidos producen sustancias vasodilatadoras, adenosina, iones potasio, iones hidrógeno, dióxido de carbono, vitamina, ácido láctico, que son capaces de producir vasodilatación inmediata. Por eso que es el tejido que controla el flujo. Pero además está la teoría de la falta de oxígeno. ¿Qué dice la teoría de la falta de oxígeno? Que ni bien empieza a producirse el aumento del metabolismo, la sangre empieza a disminuir el oxígeno. Acabamos de ver esta gráfica, ¿no? ¿Vean? Cuando empieza la célula a estar en actividad, esta saturación de la hemoglobina, ¿recuerdan? Hemos hablado de la saturación de la hemoglobina, del 75% se satura de la hemoglobina, llega con un 75% de saturación. Pero esta saturación del 75% va a empezar a disminuir cada vez más, cuanto más mayor sea el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? 75% de saturación de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta ¿a quién? Al oxígeno, ¿no es verdad? ¿Con cuánto de saturación sale la hemoglobina del alveolo? Con 100% de saturación de hemoglobina. Pero luego, al pasar por el corazón, después de pasar llegando de los pulmones al corazón, ahí se mezcla un poco de sangre oxigenada con sangre desoxigenada que le aporta el propio corazón. Y esta saturación va a bajar al 95%. Y cuando llega a las células,
llega con 95. Y cuando pasa por las células, va a bajar a 75%. ¿Sí? Y con este 75% se va a ir otra vez la hemoglobina hacia los pulmones, en el glóbulo rojo, desde luego. Ahora, fíjense, si aumenta el metabolismo, este 75% es una reserva de oxígeno que tenemos. Si aumenta el metabolismo, de aquí va saliendo el oxígeno para la célula. Entonces, fíjense, de aquí va a empezar a bajar. Este 75 puede bajar a 50 o hasta 25%. Entonces, al parecer, nuestros tejidos, estos tejidos que consumen mucho oxígeno, van a provocar que la saturación de oxígeno aquí disminuya, sea menor a 75%. Y entonces eso van a percibir los músculos de las arteriolas, de las metaarteriolas, y cuanto menor sea la saturación de oxígeno, estos músculos se van a dilatar más. ¿Sí? Porque tienen unos receptores, quimioreceptores, que perciben la disminución del oxígeno. Entonces empiezan a dilatar para que llegue mayor cantidad de sangre. Es interesante, ¿no? Estas dos teorías entonces son las más aceptadas. Es más, se piensa que no solamente o la vasodilatadora o la falta de oxígeno sería la teoría aceptada, sino sería una mezcla de las dos, ¿no? Que las células producen las sustancias vasodilatadoras, porque está visto que las células producen. Pero además que cuando las células entran en actividad baja, pues la saturación de la hemoglobina, de la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Entonces sería una combinación de las dos teorías las que produce que la célula controle su flujo sanguíneo, ¿no? Ahora, nos hemos centrado en el oxígeno, que es el elemento principal, pero también la célula, como decía hace un momento, necesita glucosa, necesita vitaminas como la tiamina, tiroxina, niacina, aminoácidos, ácidos grasos, que cuando estos productos no están presentes en la cantidad necesaria, también va a haber vasodilatación. No solamente el oxígeno sería el principal, la ausencia de oxígeno sería la principal causa de vasodilatación, sino también la ausencia de estas sustancias. Aunque mucho más sensible para la célula es la ausencia de oxígeno. Porque hay, la propia célula puede tener sus propias reservas de glucosa, de glucógeno, de ácidos grasos, etc. Bien. Ahora, ¿cómo está relacionada la presión arterial con también la vasodilatación, el flujo sanguíneo en realidad? La presión arterial también puede influir en el flujo sanguíneo. De hecho, hay una fórmula que ya les he comentado en una clase anterior, que la fórmula del flujo, según la ley de Ohm, es que el flujo sanguíneo es igual a la presión dividido entre la resistencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí hay una relación pues directamente proporcional entre la presión y el flujo sanguíneo. Entonces si aumenta la presión va a aumentar, si aumenta la presión, fíjense como es pues directamente proporcional, y se mantiene el flujo de la resistencia, digamos, va a aumentar,
el flujo sanguíneo. Eso es una ley física, ¿no? Entonces, hay esta relación, por eso dice, cualquier aumento de la presión provoca el aumento inmediato del flujo sanguíneo. Pero es interesante los mecanismos compensatorios que tiene el organismo. Va a aumentar la presión, va a aumentar el flujo, pero también al mismo tiempo las propias arterias son capaces de, una vez que han sido estimuladas para dilatarse y que aumente el flujo, son capaces de contraerse, porque todos los músculos tienen esa propiedad. Cuando un músculo se relaja o se estira, ¿qué va a pasar? El mismo estiramiento es un estímulo para la contracción, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero el corazón tiene una propiedad que es el mecanismo de Frank Starling. ¿Alguien se acuerda de ese mecanismo? De Frank Starling. Pregunta de examen. ¿Qué es el mecanismo de Frank Starling? Es la propiedad que tiene el corazón, el músculo ventricular, de adaptarse a volúmenes crecientes de retorno venoso, o sea, sangre que llega al corazón. Entonces el corazón se adapta. Si llega una cantidad de sangre al corazón, al ventrículo, el ventrículo se va a estirar como un globo. Y conforme se estira, con la misma medida que se va a estirar, se va a contraer. ¿Para qué? Para bombear toda esa cantidad de sangre que le ha llegado hacia la circulación. Esto lo viene dentro de límites fisiológicos, ¿no? Entonces un ventrículo, este es un corazón, de la aurícula puede pasar al ventrículo 70 ml. El ventrículo se va a estirar para recibir esos 70 ml. Pero en la misma medida que se estire, se va a contraer. ¿Para qué? Para bombear esos 70 ml hacia la aorta. Si llega a 90, aumenta, porque digamos estamos en actividad física, llega más sangre, el ventrículo se va a estirar un poco más y la contracción va a ser mayor, porque en la misma medida que se ha estirado se va a contraer para expulsar los 90 ml hacia la circulación. Si le llega a 100, el ventrículo se va a estirar, ¿sí? Más todavía, y también se va a contraer con más fuerza para expulsar los 100 ml, ¿sí? Ese es el mecanismo de Frank Starling. Ese mecanismo tiene prácticamente todos los músculos. Estos músculos de las arterias, de las arteriolas, también, que es decir, si aumenta la presión por el volumen, va a aumentar el flujo, como decía ya. Pero dentro de un minuto más o menos, las arterias otra vez se van a contraer, ¿no? Lentamente se van contrayendo y van a volver al flujo inicial, ¿sí? Bien. Esa es una propiedad también que tiene